Hola, buenos días. Un saludo muy afectuoso para todos los compañeros del componente docente y para la profesora. A mí me corresponde yo seleccioné como tema de exposición lo relacionado a los componentes del sistema instruccional. Entonces, yo voy a empezar a explicar el tema. He colocado una definición muy sencilla de cada uno de los componentes con un ejemplo, ¿ok? Pero por supuesto, para ponernos un poquito en contexto, primero vamos a hablar sobre lo que es un sistema instruccional. El sistema instruccional como tal es un conjunto interrelacionado de componentes. Estos componentes son los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos y la evaluación. Y funcionan de una manera organizada y deliberada para facilitar el aprendizaje de forma eficiente y eficaz. Y fíjense ustedes que yo hice acá en la imagen de soporte, hice una diferenciación entre lo que es eficiente y lo que es eficaz. Eficiente es cuando la persona hace lo que se propone, alcanza el objetivo. En este caso no importan necesariamente los recursos usados. Como ejemplo de esto, llegar a un destino aunque se gaste mucha gasolina y tiempo. Eso sería la eficacia, hacer lo propuesto. La eficiencia es lograr el objetivo con el menor uso posible de recursos, en términos de tiempo, dinero, energía o materiales. Como ejemplo, llegar al destino usando la ruta más corta, con menos gasolina y en menos tiempo. Podríamos decir de forma muy resumida que eficiente es lograr lo que se ha propuesto, eficaz es lograr lo que se ha propuesto y eficiente es hacer las cosas de la mejor manera posible con la menor cantidad de esfuerzo, de recursos, ¿ok? Bueno. Ahora, el sistema instruccional se fundamenta en un enfoque sistémico donde cada elemento influye en los demás, asegurando que el proceso educativo no sea una serie de eventos aislados, sino un engranaje diseñado para alcanzar metas pedagógicas específicas. Yo acá destacaría lo relacionado con la definición de sistémico, porque fíjese que cuando nosotros hablamos de sistémico es una forma o un sistema debidamente organizado, estructurado, donde cada uno de los elementos desempeña una función por sí mismo, pero de forma complementaria, colaborativa y coordinada con los demás componentes del sistema. ¿Ok? Cada componente en sí mismo cumple una función, pero su función no es única ni está fuera de contexto. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de entender lo que es un sistema instruccional como conjunto interrelacionado de componentes. ¿Ok? Esto me parece muy interesante. Bueno, ahora entramos directamente en lo que son los componentes del sistema instruccional y el primero de ellos son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son las metas de aprendizaje donde se describe con precisión lo que el estudiante será capaz de hacer, saber o sentir al finalizar el proceso. Un rasgo muy importante de los objetivos es que deben ser medibles, deben ser alcanzables y deben orientar todo el diseño del sistema. ¿Ok? El objetivo tiene que ser medible porque yo tengo que ver los logros que voy obteniendo progresivamente en la medida en que voy desarrollando las actividades destinadas al alcance de ese objetivo. Deben ser alcanzables, eso quiere decir que cuando nosotros nos vamos a fijar objetivos, tenemos que fijarnos objetivos que sean realistas,
que no superen las capacidades, los recursos y las posibilidades del objetivo propuesto en sí mismo. Y por supuesto, los objetivos de una forma analógica nosotros podríamos decir que son como el mapa que orienta, la brújula, todo el diseño del sistema. Entonces yo tengo acá como ejemplo, al terminar el módulo, el estudiante será capaz de ensamblar un circuito básico de corriente continua sin errores de conexión. Eso es un ejemplo de qué es lo que yo quiero lograr en términos de objetivo, ¿ok? Cuando lo diseño, cuando lo elaboro. Muy bien. Ahora voy con el segundo componente, que son los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Los contenidos son el conjunto de conocimientos, hechos, conceptos, principios o procedimientos que se deben transmitir para alcanzar los objetivos propuestos. Representan el qué de la enseñanza. Son como la base, ¿ok? Entonces, acá tengo como ejemplo los fundamentos de la ley de Ohm, la identificación de resistencias y las normas de seguridad eléctrica. Fíjense, estos contenidos son lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a dar, la base que va a orientar. Son como la materia prima en torno a la cual van a girar los demás componentes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Estrategias, definidas como el conjunto de métodos, técnicas y actividades organizadas que el instructor utiliza para facilitar el aprendizaje. Si yo lo quiero expresar de una forma resumida, puedo decir que las estrategias son, en otras palabras, cómo voy a procesar la información. ¿Ok? Por eso hablo de métodos, de técnicas y de actividades. Es decir, una serie de elementos debidamente conjugados, pensados, estructurados y coordinados para procesar la información, apoyado en cada uno de ellos de una forma conjunta. Bien, ahora, yo tengo acá como ejemplo realizar una demostración en vivo del ensamblaje seguida de una práctica guiada, donde los alumnos repiten el proceso bajo supervisión. Eso es una muestra de estrategia o un ejemplo de estrategia. Ahora, ¿qué son los recursos? Los recursos son los medios, herramientas o soportes físicos y digitales que apoyan el desarrollo de las estrategias y facilitan la entrega del contenido. Por ejemplo, un manual técnico en PDF, un kit de herramientas físicas, pinzas, cables, protoboard y un simulador de circuitos virtual. Esos son los recursos. Entonces, los recursos son muy importantes para la parte práctica. A veces nosotros hablamos de materias teóricas y de materias prácticas, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, en una materia como castellano, ¿verdad? Yo voy a evaluar las partes básicas de la oración, sujeto y predicado. Y entonces yo digo, bueno, no, eso es una materia teórica. Sí, puede ser una materia teórica, pero yo necesito elementos de base para desarrollar ejercicios prácticos que me permitan determinar en qué medida el alumno comprendió a cabalidad lo que yo le expliqué como parte de los contenidos. Entonces, ya usar una hoja con una serie de ejercicios, pasar al estudiante a la pizarra, sugerirle presentar una pequeña prueba, esos son trabajos prácticos que me permiten precisar los logros obtenidos. Entonces, por eso es importante pensar en los recursos como soportes o como medios para desarrollar las estrategias. Bien, vamos a pasar al siguiente. La evaluación. La evaluación es muy importante porque la evaluación, si quisiera hacer una especie de analogía, yo diría que la evaluación es como la parte consciente de todo el proceso, en términos de saber qué tanto he avanzado, qué logros he obtenido. Pero para yo saber esto tengo que evaluar y ver los resultados de la evaluación en sí misma. Entonces, la evaluación es el proceso continuo de recolección de información para verificar el nivel de logro de los objetivos. Aquí está expresado de una forma muy resumida lo que yo acabo de decir. Y la evaluación me permite retroalimentar tanto al estudiante como al sistema mismo. Ahora,
¿De qué forma se da esa retroalimentación? De una manera muy fácil. Yo aplico la evaluación como docente y de acuerdo a los resultados puedo determinar cuáles son los aspectos del proceso de formación donde el estudiante aún evidencia debilidades. Y esos son los aspectos que debo atender nuevamente de una forma recurrente para fortalecerlos. Y por eso se habla de una retroalimentación. ¿Ok? Porque la evaluación me dice dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades en términos de logros. ¿Y qué debo atender? ¿En qué sentidos debo redimensionar o reestructurar el proceso para que los resultados sean los deseados? Sin una evaluación, esto no es posible. Entonces, ¿qué puedo colocar como ejemplo? Una prueba de desempeño donde el alumno debe encender una bombilla usando el circuito aprendido, evaluada con una lista de cotejo para verificar cada paso. Entonces, bueno, estos son básicamente los componentes del sistema instruccional. Y bueno, yo escogí este tema porque me pareció interesante, ¿no? Yo creo que es demasiado importante en todo proceso de formación, en todo proceso de instrucción, cuidar mucho los distintos elementos que constituyen ese proceso como tal, ¿ok? Porque fíjense ustedes que hablamos de un sistema instruccional, hablamos de un sistema para instruir, y cuando hablamos de sistema hablamos de un aparato, por decirlo de alguna manera, debidamente estructurado, donde cada una de las partes en sí misma cumple una función, pero de una forma adecuadamente coordinada y en contexto con el resto de las partes. Una pieza en sí misma no va a desempeñar todas las funciones. Por eso la visión de conjunto, la visión de sistema es muy importante. Y eso, decir que debo tener una visión en conjunto, que debo tener una visión de sistema, es decir, que debo tener una visión integral del proceso, no obviar la importancia de ninguna de las partes constituyentes, porque ninguna es prescindible. Yo puedo quitar cualquiera, pasarlo por alto, pero eso implica que estoy disminuyendo la capacidad en términos de funcionalidad del sistema como tal. Lo estoy apocando, acortando en términos de funcionalidad. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta también. Y otro aspecto que yo veo importante acá es la redimensión, ¿ok? Porque no sé si lo dije en el video anterior, pero un proceso de instrucción, como cualquier otro proceso, nunca va absolutamente todo el tiempo hacia adelante. Siempre es necesario el paso de retroceso. Si eso no fuera así, no existiría, por ejemplo, la reevaluación, no existiría la planificación, no existiría la reestructuración. Y fíjense que ese prefijo reestructurar, ese prefijo re, ¿a qué me lleva? A la idea de redimensionar, de organizar nuevamente de una forma distinta para atender, entre otras cosas, debilidades captadas en el proceso, en términos de desempeño y en términos de resultado. Entonces recordemos que no es avanzar incuestionablemente todo el tiempo, no, es necesario retroceder, pausar. ¿Por qué? Porque en este sentido, la reflexividad es una base fundamental que nutre el proceso en términos de orientarlo adecuadamente. Entonces, bueno, ya con esto voy a dejar tranquilo, llego hasta acá y bueno, ese era el contenido del video. Así que bueno, chao, chao.